centra en el manejo y aprovechamiento de recursos naturales, las manifestaciones culturales que conllevan, así como una importante cotidianidad de la que son parte. Así como un placer que estén nuevamente con nosotros, en nombre de nuestra secretaria Tamara Sosa Lanés, qué bueno que están de vuelta acá en casa. Les dejo. Gracias. Pues disculpen la tardanza y muchas gracias por asistir, por permanecer aquí estos minutos y esperemos que gocen esta presentación, así como yo he gozado la lectura de este libro. Naturalmente, pues estoy aquí al lado del extremo y pues van a decir, pues, ¿qué va a decir de él? Pues parece que ya está esto acordado, parece que son amigos, entonces naturalmente va a hablar bien de él, le va a echar porras a su libro. Y la verdad es que sí, no les voy a decir que no. Pero les voy a tratar de contar, de reseñar un poco, porque parecería interesante pues leer lo que esta persona tiene que decir, ¿no? Y es que, para empezar, a mí, no sé ustedes qué opinen, pero el género de la crónica me parece muy interesante porque va de la mano con muchísimo, ¿no? O sea, la crónica tiene este sabor de que nos cuenta cosas, sucesos, nos habla de vidas ajenas, ¿no? Muchas de las cuales quizá nunca vamos a llegar a conocer personalmente, es a través de la voz de Extremo y de las palabras que plasman en este libro que podemos conocer un poco de eso, ¿no? Entonces el libro pues, tiene crónicas, bueno, estaría bueno que lo pasáramos, ¿no? ¿Qué dices? Estaría bueno que lo tuviera en sus manos, que lo pudieran ojear, porque además el libro está enriquecido con unos mapas y con unas ilustraciones muy interesantes. Y pues el libro está organizado en 3 secciones. Y la primera es Creciendo el monstruo defectuoso en la Ciudad de México, para los que son de la vieja escuela en el DF, ¿no? En la CDMX ahora. Y tiene crónicas pues justo de lo que implica vivir en una metrópoli como esta. Las aventuras en el transporte público, los amores y los desamores, la comida callejera, los habitantes de esta ciudad no humanos, ¿no? Entonces creo que para los que han vivido o han estado por ustedes de la Ciudad de México, pues van a encontrar pues también mucha familiaridad, ¿no? Creo que también lo extraordinario está en lo cotidiano y en esta sección queda súper manifiesto. Entonces, como les decía, pues a mí algo que me encantó del libro es que cada una de sus secciones inicia con un mapa, ¿no? Y con la ubicación de donde ocurren estas crónicas, estas aventuras. Entonces, pues ahorita que lleguen a sus manos el libro, pues podrán ver y podrán ubicarse dentro de la Ciudad de México. Incluso reconocer pues dónde ustedes han tenido algunas aventuras en la ciudad. Es algo que me parece muy bueno. La segunda pues son crónicas por México, ¿no? Desde el norte, desde el Paso del Norte hasta también ciudades del estado fronterizo de Chiapas. Entonces también me parece muy interesante cómo Extremo nos lleva por diferentes regiones del país a través de estas historias un poco locochonas, pero que nos hace reflexionar mucho también sobre la importancia del nombre de los lugares, la importancia de la historia de esas personas que a veces no tienen un nombre, pero son los que le dan forma y sentido a los lugares mismos, ¿no? Creo que eso también es muy rico de la lectura, que es muy, muy contextual. La crónica en sí misma hace eso, pero pues a través de estas aventuras pues también sabemos qué está comiendo la gente, cómo se viste, cuáles lugares podrían llegar a ser peligrosos o cuáles en los cuales uno se siente muy cómodo, ¿no? Y por último, en una sección que pues yo creo que para muchos de los que van a tener este libro en sus manos pues es totalmente desconocida, es muy sorprendente porque son crónicas del otro lado del Atlántico y en particular en regiones que quizá desde el imaginario latinoamericano no estamos tan acostumbrados siquiera a pensar o a poner en el mapa, ¿no? Es como esta Europa más desconocida, ¿no? La Europa oriental y lo que llamamos el Medio Oriente, ¿no? Extremo, pues ahí por sus intereses y su historia de vida, pues ha sido un apasionado con esta región del mundo y ha tenido la osadía, la sinvergüenza, no sé si también la
estupidez de irse a meter por ahí, pero pues ha sobrevivido y está aquí, ¿no? Entonces, creo que, bueno, la ha estudiado, la verdad es que también el libro, aunque tiene un sentido de humor peculiar y que de pronto estamos tratando de hacer, no sé si me está saliendo, pero esta presentación no tan solemne y formal, pero el libro tiene también esa dualidad, ¿no? O sea, toca temas muy serios, problemas muy fuertes que se viven tanto en México como en estas otras regiones, los aborda con la seriedad que corresponde, pero también sin perder, pues como ese toque de ironía, ¿verdad? Eso de dicharacheo que tiene Extremo, que aquí se ve muy serio, pues lo es, ¿no? Y pues ya para cederle un poco la palabra, es que esto también se vuelva más un diálogo, más que un monólogo, me gustaría hacerle una pregunta al Extremo y que nos compartir un poco con sus vivencias que están aquí, espero que tengan la oportunidad de leerlas. Y es que pues el libro se llama En estado de viaje, crónicas al extremo, pero además son viajes no tan peculiares. O sea, este libro no es una guía de viaje o no tiene direcciones de resorts y de experiencias confortables, ¿no? Tiene experiencias de la calle, de la vida cotidiana, de las problemáticas que tienen los habitantes de los lugares que visita Extremo. Y en muchas de ellas pues parece que estás a punto de no contarlo, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte que nos compartieras un poco de esta antología de experiencias cercanas a la muerte. ¿Cuál es de la que realmente dijiste, ching, en esta sí no la voy a leer? ¿Cuál es de la que ya valió chetos y no voy a lograr escribir vivo? Bueno, antes que nada, pues gracias a todos por venir. Gracias a Sandra por siempre prestarme el espacio. A Gonzalo, siempre es el que comenta mis libros aquí en Morelia. A Ireri por haber venido, gran cantante, y una de las primeras personas con las cuales yo viajé justo aquí al Cubis. Bueno, antes de hablar del libro voy a responder la pregunta de Gonzalo. Cuando así casi no la cuento, pues hay varias, pero hay una que no está en este libro, ¿no? Porque no me atrevo a publicarla todavía, que fue hace poco en Argentina, con la barra del Newell's Old Boys, un equipo de fútbol. Pero como esta no sale en el libro, no voy a hablar de eso. Aunque sí fue muy intensa, tal vez en la segunda edición de Crónicas al Extremo muy intensa. No, pues fue cuando fui a la frontera con Siria, cuando fue pues, estas fotos, que visitamos a los kurdos, que es un pueblo que está en resistencia y combatía el Estado Islámico, etc. Y yo fui a la zona fronteriza con Siria. Y en ese entonces, en Turquía, pues yo entré por Turquía, estaban hay muchos extranjeros como yo que iban a la región como a pues, apoyar de alguna manera, algunos a combatir, nosotros llevamos ropa, ¿no? Como pues, diferentes cosas. Y para llegar a un pueblito, que ese pueblito fue el que inspiró el otro libro, el de él, el topónimo, porque el pueblito al que íbamos se llama Maser en kurdo, pero no aparece en ningún mapa, porque borraron de Google todos los lugares en kurdo. Entonces, llego a un lugar para pronto que no sabía dónde estaba ni sabía si existía, básicamente. Y para llegar a ese lugar que no sabía si existía, y no era Tlaxcala, la versión turística de Tlaxcala, pues para llegar ahí tuvimos que tomar un aventón. Y pues yo no sabía si la persona que nos estaba dando ese aventón era del Estado Islámico o no era del Estado Islámico. Suena más espectacular de lo que realmente es. Simplemente, pues yo me senté y ya, disfrutar el momento, a ver qué pasaba. Entonces yo creo que esa es como una de las más intensas. En ese mismo viaje también hubo un día donde hicimos una punta y bajó la temperatura a 15 grados, entonces tenemos que guardar nocturna para que la gente se esté dejando entrar al pueblo, y casi se me cogió el pie y se pierde. Esas son algunas de las. Pero imagínense, la Argentina me dio todavía más miedo. Esa es para el siguiente libro, no, esa sí no la voy a publicar, pero tiene que ver con asesinato. Eso es respondiendo a la pregunta de Gonzalo. No sé qué decir. No, adelante. Bueno. Me estoy recuperando la impresión. Mira, si quieres decir. Bueno, pues, no, como hacia atrás y así, como desde el principio. Es que, como verán, bueno, ahorita que les estoy pasando el libro, habrán visto que el libro tiene mapas, tiene dibujos, ¿no? Los dibujos no los hice yo, pero los mapas sí. Y es porque yo soy cartógrafo, yo me dedico pues, a hacer mapas, básicamente. Y
pues no sé, yo desde chico siempre me gustó esta onda de viajar, pero cuando era chico pues no era algo que pasaba mucho. Yo el único lugar donde venía de chico, porque yo nací en Ciudad de México, era Morelia, porque pues aquí vive mi tía, que está aquí, de azul. Y su esposo, José, mi tío, él como me enseñó un poco desde chico a, pues no sé si a viajar, porque tampoco es como que fuéramos muy lejos, íbamos a Paz para ir a Buenza, o sea, como aquí al lado, pero sí como a la mirada que él tenía de, pues él me decía, tú eres pata de perro como yo, entonces, pues tú vete, ¿no? Y habla con la gente, y comíamos carnitas, una vez me acuerdo que fuimos al pizzeo, ¿no? Como él un poco me enseñó a eso, ¿no? A que el viajar es mucho de pues, las cosas simples de la vida, ¿no? Que es caminar, platicar con la gente, pues quedarse en casas ajenas, ¿no? Y él me hablaba mucho de cuando él era joven, que viajaba por todos los pueblos de la meseta purépecha. Él era de un lugar que se llama Villa Morelos, ¿no? Y él siempre, pues de chico, me contaba él historias de cómo era Morelia antes, cómo era Ciudad de México antes, cómo era Villa Morelos antes, ¿no? Que no había luz, que el lago de Patio, el lago de Pizzeo, etc. Me contaba un montón de esas cosas, ¿no? Y entonces él para mí era una especie de inspiración, pues, porque pues decía, yo quiero eso, yo quiero eso. Pero pues una de las primeras inspiraciones que yo tuve fue un atlas, un libro de mapas que me regaló mi papá cuando yo tenía como, no sé, 5 años. Porque a mi papá también le gustaban los mapas y a mi abuelo le gustaban mucho los mapas. Entonces yo cuando era chico yo siempre veía los mapas que ellos me enseñaban. Y yo veía ese mapa y decía, yo quiero ir a todos estos lados. Pero durante años yo nada más iba a la ciudad, a Morelia, pues no iba más lejos, ¿no? Y entonces justo todo cambió con un amigo, bueno, un ex amigo mío, porque ya no es mi amigo, pero La Rata le decían, tal vez algunos de por acá lo conozcan, que yo le decía, yo quiero ir a Guadalajara porque la mamá de mi mamá y la mamá de mi tía, ella le gustaba un montón Guadalajara. Y cuando yo era chiquito todo el tiempo me estaba hablando de Guadalajara. Entonces para mí Guadalajara era como un lugar mítico y el mejor lugar del universo. Resultó ser cierto. Y para ir a Guadalajara yo no tenía dinero. Entonces mi amigo me dijo, vámonos de aventón. Y dije, sí, pues yo sí quiero conocer Guadalajara. Pues ganar dinero nunca ha sido lo que yo hago muy bien. Entonces pues dije, no, sí, vámonos de aventón a Guadalajara. Y eran los tiempos de Calderón. Entonces pues ya se imaginarán, los traileros, todos nos contaban historias. Y pues la verdad a mí eso me encantó, pues, o sea, como justo lo que decía Gonzalo, ¿no? O sea, como yo no les vengo a hablar aquí de resorts y hoteles, porque no me alcanzaba, yo dormía en las gasolineras, mucha gente literalmente de la calle me recogía y nos hospedaba. Y es en ese contexto que yo empecé pues me gustaba mucho, ¿no? Porque era como ver otros mundos, ¿no? A los traileros, a los campesinos, a los polleros, a gente de la más distinta índole, ¿no? Pues que te contaba cosas y eso amplía tu visión del mundo. Y pues nada, el peligro del momento un poco también, pues por eso es al extremo, pues hay una adrenalina ahí, ¿no? De que pues, estás al borde de quién sabe qué cosa y como que te gusta eso, ¿no? Como siempre empujar el límite y eso hace como, no sé, como que ves las cosas de forma distinta, ¿no? Ves un trayecto, tal vez mejor una vez que nos quedamos varados en un lugar que se llamaba Basolo, en Guanajuato, que nos salvó un camionero que se llamaba el Maverick, nos salvó literalmente a las 9 de la noche en medio de un lugar que se llama, pues la caseta de Cuandureo, que ahí estaba muy peligroso en el 2002. Literalmente nos salvó y nos sacó de ahí, dormimos en una gasolinera en Abasolo, Guanajuato. Y de ahí regresar a Morelia, que pues está bien cerca, pues, pero pues es de aventón y pues no te puedes regresar caminando, entonces ves de otra manera el paisaje, el frío, el calor, eso. Entonces, digamos, para ir a como la tercera parte, que trata sobre mis viajes por Europa del Este, el Kurdistán, aquí está una de las personas con las cuales yo viajé. Pues yo era un morrillo de 21 años que había ahorrado 8 años de su vida para ir a un viaje a Turquía, porque a mí por razones de la vida siempre me gustó Turquía. Entonces yo quería ir a Turquía. Y con la Ireri fuimos a Rumania, viajamos de aventón por Rumania. Obviamente pues aprendimos un montón de eso, porque Ireri no dejará mentir. Pues yo era muy terco y era muchas cosas, ¿no? Y en los viajes uno aprende igual Ireri, ahorita le cedemos la palabra para que tenga su sesión de quejas y reclamos. Todo bien, van a quedar grabados. No, pues uno aprende un montón, ¿no? Sobre uno mismo, ¿no? Sobre la convivencia, sobre los errores que uno tiene. Entonces ese viaje fue muy especial. Con Ireri literalmente 2 personas que se llaman Selçuk y Eleni, literalmente
y nos esperaron para un día, y ese día se transformó en un mes y en una amistad de toda la vida. Entonces, como digamos, esos fueron los inicios. Y como el prólogo del libro, que pues son las primeras páginas, se llama Los lugares como las personas. ¿Y por qué le puse así? En el libro de topónimos, como yo me enfoco mucho, y una inspiración de esto fue Michoacán, naturalmente, ¿no? Yo venía aquí a Morelia y veía que íbamos a Pátzcuaro, Siragüen, y todos los lugares se llamaban Ongarícuaro, pues ya ven, los Cuaros, los Buen, los Taro, ¿no? Y entonces yo decía, qué interesante, ¿no? Qué interesante estos nombres de estos lugares. Entonces, pues por eso saqué el libro de topónimos. Y al ver cómo ese tipo de patrones con los nombres de los lugares, uno se da cuenta de que esos lugares, esos nombres le dan una personalidad al lugar. O sea, los lugares son como las personas en el sentido de que todos tenemos una razón por la cual nos llamamos como nos llamamos. Les doy un ejemplo que a mí pues, siempre me gusta dar como esto, ¿no? La razón por la cual ustedes se llaman como se llaman, yo no sé cómo se llaman muchos de ustedes, pero Ireri es un gran ejemplo. Ireri es un nombre purépecha, ¿no? Yunuen es un nombre purépecha, ¿no? Irepan, que son sus hermanos, son nombres purépechas. Entonces, eso habla de una historia de vida de sus papás. Si tú te llamas Kevin, si tú te llamas Scarlett, habla también un poco de la historia de vida, sobre todo de tus papás. ¿Por qué te pusieron así? Muchas veces tiene que ver con la migración, ¿no? Porque obviamente pues Kevin o Brian no son nombres de acá, digamos, que son nombres que tienen que ver con los Estados Unidos. Entonces pueden ser historias de migración, pueden ser historias de un montón de cosas, ¿no? Antes había mucha gente que se llamaba Concepción, que se llamaba, por ejemplo, mi tía que se llama María Georgelina, o mi mamá que se llama María Luisa, ¿no? Son nombres como muy de cierta época que hablan también de cristianismo, ¿me explico? ¿No? O sea, alguien cristiano no le va a poner a su hijo, no sé, Arín, ¿no? O sea, nombres no... Habían otro tipo de nombres que se ponían, Diegos, Santiago, ¿no? Como el mismo mío, ¿no? Sebastián. Entonces, la forma como tú te llamas te está diciendo mucho de la historia de vida de dónde vienes, ¿no? Y ese de dónde vienes muchas veces no es ni siquiera algo... A veces no es algo consciente, ¿no? Es como de toda esta gente que se llama Anil de la Vega, por ejemplo, ¿no? Te habla de cosas, ¿no? O sea, la razón por la cual te llamas así te está hablando de cosas de tus papás, ¿no? De un contexto. Y hay veces que a la gente reniega de sus nombres, se les gusta mucho sus nombres justamente por lo que significa esto. Entonces, pues eso aplica para nosotros como las personas, eso también aplica para los lugares. O sea, pues aquí Morelia antes se llamaba Valladolid, y el hecho de que antes se llamara Valladolid está hablando de una historia de esta ciudad. Y el hecho de que ahora se llama Morelia habla de la historia de la ciudad y de ciertos personajes que han vivido acá, ¿no? Que México se llama México, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es por un lado, ¿no? O sea, las personas y los lugares, en eso como que comparten mucho, ¿no? Su historia de vida tiene mucho que ver con cómo se llaman. Pero otra cosa es como también la cuestión de que los lugares a veces son en el prólogo empiezo diciendo, hay unos, como las personas, ¿no? Hay unos que al principio te caen mal, ¿no? Así, yo por ejemplo, la primera vez que fui a Torreón, yo dije, Torreón está muy feo. Pero después volví a ir y es como esas personas que al principio te caen mal, pero a fuerza de conocerlas, como de darles chance, de repente dices, mira, no está mal tipo, ¿no? Es simpático, tiene buen corazón, o lo que sea. Y hay otros que es al revés, tú llegas una primera vez, los ves y dices, wow, es increíble. Pero es esta gente que es como súper carismática tal vez, pero en el fondo son unas basuras de seres humanos. Y eso pasa con los lugares, eso pasa con las personas. Otra cosa de por qué los lugares son con las personas, no hay gente, hay muchas personalidades, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que es muy, por ejemplo, Gonzalo y Lucía, mi amiga Lucía y mi amigo Gonzalo. Gonzalo es muy carismático, Gonzalo es de andar saludando a medio mundo. ¿Qué vas a decir de mí? Estoy aquí. Pues ese tipo de cosas. Cuidado, Lucía es un poco más reservada, es de lo que hablábamos, ¿no? Y son estilos y esos estilos te llevan a conocer a ciertas personas y ciertas facetas de las personas. Por ejemplo, a Lucía, pues yo sé que ella, pero yo la conozco pues ya bastante bien, pues nos hemos ido a emborrachar juntos mientras Gonzalo, más bien hemos ido a la tienda mientras Gonzalo se emborracha, etc. Entonces conocemos o sea, lo que voy es como el hecho de conocer a una persona, como una faceta de una persona, no significa que esa sea toda la forma de esa persona, ¿no? Y lo mismo pasa con las ciudades. Tú puedes ir a una ciudad y te quedas en un hotel, ves una faceta de esa ciudad. Pero vas a esa misma ciudad y te quedas en la casa de una persona que te recogió en la calle y que vive en un barrio periférico de esa ciudad, vas a conocer otra faceta, ¿no? Tú vas al Kurdistán, ¿no? Que es esta región en la que está en guerra, a la que fui.
tú vas como antropólogo, solamente vas a ver lo que el Estado quiere que tú veas. Tú vas como persona que va a darle comida o no sé, zapatos, ropa a los refugiados, tú ves otra faceta, ¿no? Y encuentras a otro tipo de personas. También no es lo mismo recorrer un lugar caminando que en carro, o que en taxi, en transporte público. Todas esas, como las personas, son distintas facetas de un mismo lugar, ¿no? Puedes ver. Entonces, un poco lo que yo trato por medio de estas crónicas, pues obviamente son crónicas que, pues nada, de cosas que me pasaron, que yo vi, etcétera. Naturalmente no es todo lo que es un lugar, no es todo lo que es una ciudad, ¿no? Son solamente lo que a mí me tocó ver. Pero siempre como tratando de ser consciente, por eso el prólogo para mí es muy importante, de que la mirada que uno tiene del lugar no es solamente una faceta de la personalidad, por así decir, de un lugar. Ahora también, como la gente muchas veces me dice, ¿hacen cómo les es para viajar? Bueno, yo tengo muchas ventajas en el sentido de que me han permitido hacer esto, ¿no? O sea, como, no sé, tal vez no forzosamente monetarias, pero hay muchas, no sé, yo no tengo un hijo, pues, ¿no? Yo no tengo un papá enfermo, ¿me explico? Yo no tengo ciertas cosas que mucha gente en el día a día tiene que estar, como, pues más o menos, sí, librando, pues, ¿no? O sea, es realmente un privilegio, ¿me explico? O sea, no cualquiera tiene el tiempo, no cualquiera tiene los recursos, ¿no? No cualquiera tiene, pues, sobre todo el tiempo, porque los recursos, por ejemplo, o sea, el primer viaje que yo hice, que fue con Ireri de verdad no me dejará mentir, o sea, lo hicimos o sea, yo ahorré 8 años para ese viaje, lo hicimos, yo ahorré 1,000 euros durante 8 años, y el primer día dormimos en la calle, en la nieve, -2 grados, y que me asaltan, que me roban a mí. El 10% de mi presupuesto se fue al demonio, así, en un día, y yo tenía otros 63 días y es como Dios santo, ¿no? Y dormimos en la calle, o sea, de verdad, o sea, yo dormí en ese viaje varias veces en la calle y estaba nevando, ¿me explico? O sea, a lo que voy con esto es, claro, a veces, claro que se ocupa dinero, ¿no? Para cruzar el Atlántico se ocupa dinero, ¿no? Pero de verdad hay a veces otras formas. El viaje que yo hice a Guadalajara, lo hice con 500 pesos y me fui una semana a Guadalajara, pero fue a Aventón, fue a ver quién nos hospedaba, etcétera. O sea, claro que el dinero es importante, pero sí quiero dejar muy claro que cuando uno tiene como de verdad muchas ganas, que yo sí tenía muchas ganas, pues luego te arriesgas a otras cosas. Lo que sí realmente ocupas es tiempo y flexibilidad, ¿no? Como esta cuestión de tratar de adaptarse a lo espontáneo. Muchas veces, como uno pensaría, no, pues qué padre viajar todo el tiempo, hay veces que te hospeda gente que no eres compatible, pues, ¿no? O sea, y te lo tienes que tragar, pues, ¿no? Y eso te hace, siento yo, como, pues no sé si la palabra sea crecer, pero sí moldear tu personalidad, te hace cambiar tu personalidad, te hace ser un poco más adaptable, te hace ser un poco menos tajante en ciertas cosas, ¿no? Viajar es muy lindo, pero también implica cierto nivel de compromiso, ¿no? Ahorita como cuando decía en la reseña, o sea, yo he estudiado muchas lenguas, tal vez no las hablo perfecto, pero la razón por la cual he estudiado muchas lenguas es porque cuando yo voy de viaje a mí no me interesa como hablar con la gente que habla inglés, ¿sabes? O sea, a mí me interesa hablar con cualquier hijo de vecino que esté en la calle y que me quiera contar una historia, un viejito, a mí me encantan los viejitos, ¿no? O como los briagos de la calle que siempre te están contando historias. Eso no se logra si no hablas la lengua del lugar. Y por ejemplo, cuando fui con Ireri, fuimos a Turquía. Justo una de las razones por las cuales Selçuk nos terminó adoptando, que él habla inglés, pero era esta cuestión de, él habla turco, ¿no? Y el hecho de que hable turco, como que te hace ver que le interesa, ¿no? O sea, que no nada más viene aquí a consumir, no nada más viene que al hotel y que a las ruinas y que a comprar las cosas caras, ¿no? Realmente le interesa platicar con las personas de acá, y sí, la verdad es que sí. Y eso como que te ayuda mucho a generar cercanía con las personas, ¿no? En Serbia, por ejemplo, una vez nos estábamos echando algo que es como una torta ahí, y pues se acercó un morro, ¿no? Y nos escuchó hablar español, y yo le dije 3 cosas en serbio. 3 doritos después yo ya estaba durmiendo en su casa, tomando raquia que él había hecho en su jardín, ¿no? A eso voy un poco, ¿no? O sea, como cuando es como con las personas, cuando tú demuestras interés genuino, pues, por lo que hacen las personas, pues normalmente se te retribuye con una plática, se te retribuye pues con que se abran un poco, ¿no? Como que abran, digamos, su corazón, y es lo mismo con los lugares. Entonces, eso es un poco lo que planteó en el prólogo, como
como desde mi punto de vista, o más bien como a mí me gusta viajar. Y un poco, no sé, consejos, pero pues reflexiones que yo he tenido al respecto. Miren, qué bueno que justo quedó aquí. Esta es como la portada de la contraportada. Los dibujos no los hice yo, lo hizo una amiga que se llama Carolina, que se ocupa en una ilustradora, dice y los pasos contacto. Y bueno, un poco la idea de la portada era que pues cada dibujito pues se remite a alguna crónica, remite a algún episodio. Y pues justo cuando le puse el título del estado de viaje crónicos al extremo, la verdad es que el título no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a la Gaby, a una geobruja, ¿no? Hay un colectivo que se llama Las Geobrujas, de los cuales Frida es parte, un gran colectivo. Y Gaby me dijo, porque yo le decía, es que Gaby, ¿tú ya lees este libro? ¿De qué trata mi libro? Porque ni yo sé de qué trata, pues hablo de un montón de cosas, ¿no? Y me dijo, pues hay como, siempre está la cuestión del peligro, siempre está la cuestión como de la violencia, ¿no? Como de que ya va a valer verga en cualquier momento. Entonces si era eso, violencia, eso. Pero pues tampoco es un libro, por ejemplo, cuando fue la presentación en el DF, la Caro dijo, es un libro que habla mucho de estas cosas, pero también como que hay cierta calma. Y justo yo lo que intenté hacer es como tratar de hablar de cosas a veces complejas, o a veces que la gente en México pues no está forzando. O sea, la gente en México, ¿qué va a saber de Serbia o de Bulgaria? Pues no tendrían por qué, la verdad, ¿no? O sea, estas son mis filias, ¿no? No tendría por qué. Entonces yo trato de generar un acercamiento, como hablar de cuestiones políticas o arquitectónicas o lo que sea, pero desde algo como un chisme, pues, ¿no? Porque cuando alguien te cuenta un chisme, pues aunque sea en Bulgaria, pues te interesa, pues, ¿qué le pasó a esta persona? Tal. Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Jugar con estas cuestiones, y la violencia es un tema que más o menos lo atraviesa. Y pues nada más un poco para darles una breve idea de qué va como cada parte. La primera parte, yo crecí en la Ciudad de México y trata de como tres cosas principales, que es yo era parte del movimiento como de 2012, 2013, 2014, ahí conocí cuando era lo de Chinapa, lo de Peña Nieto. Entonces hay un par de historias por ahí que tienen que ver cuando hacíamos grilla, ¿no? Que las molotov, ese tipo de cosas, ¿no? Que pues hacíamos en ese entonces. Por eso hay fuego, por eso el fuego. Pero también pues como chismes, ¿no? De momento, o sea, lo que debe ser la presentación en el DF era así como, pues, o sea, parecen cosas serias, pero en los momentos serios pues también pasan cosas, ¿no? O sea, como la gente, pues es normal, ¿no? La gente en todos lados tiene que sus chismes, tiene que el chisme, ¿no? Pues que la morra que me gustaba, ¿no? Que se metió con el mejor amigo, y ese tipo de cosas, esas cosas pasan en todas estas, pues hasta donde uno pensaría que todo es más serio, esas cosas pasan todo el tiempo. Otro aspecto muy importante pues es el del transporte público, porque aquí en Morelia pues sí hay mucho tráfico, etcétera, pero aquí la gente es bastante más amable. En la Ciudad de México definitivamente no. Y muchas crónicas son de cosas que me han pasado en el transporte público, ¿no? Del día a día, ¿no? De cómo es la Ciudad de México. Y la parte de la violencia que hay ahí, ¿no? La normalización de la miseria que tenemos sobre todo en Ciudad de México. En Morelia, en el prólogo yo abrazo mucho a Morelia, Guadalajara y a Chihuahua. Yo les digo por quitarme el chilangocentrismo, en el sentido de que yo me he dado mucho cuenta que cuando estoy en Ciudad de México y viene algún amigo de fuera, de Sinaloa, de Morelia, donde sea, como que la gente de fuera de la Ciudad de México tiene como este lado como más humano, ¿no? De que hay alguien en la calle, no sé, que se lastimó. Yo, por ejemplo, como persona que creció en la Ciudad de México, muchas veces pues ya te pasas de corrido, pero siento yo que la gente de fuera, como está más acostumbrada o menos acostumbrada a esta deshumanización, como que sí se paran más, ¿no? Como que se vive otro ritmo, menos acelerado. Las crónicas de la Ciudad de México, pues, son pues son un poco hablan de esas cosas y de las ratas y de los mercados y como estas cosas que uno ve. Si quieres verle como pasando poquillo a poquillo, por ejemplo, este mapa son de todos los lugares que he viajado y es un poco la idea del libro. Si quieres pásate un poquito antes. El primer mapa. Ajá. En este mapa, que es el mapa de todos los lugares de los que hablan las crónicas. Y un poco un juego que a mí me gusta como luego hacer, luego le pregunto a las personas, como si tú vas a un lugar, como tú fuiste a tal lugar, ¿con qué color y con qué palabra lo describirías? Solo un color y solo una palabra. Y de eso va este mapa. Y no sé, me parece como padre, ¿no? Como tratar de comparar, ¿no?
por ejemplo, en Ciudad de México yo le puse demasiado, ¿no? Y le puse un color como gris, asfalto, suciedad. Para mí eso es Ciudad de México. Pero cuando, por ejemplo, mi tía, que le encanta Ciudad de México, estoy seguro que ella escogería otros colores, otras palabras, ¿no? Por eso les digo, es exactamente igual que con las personas. ¿Cómo escribe ese Ireri? No, pues yo diría tal palabra y tal color, ¿no? Ireri, ¿cómo escribe a mí? No, pues como un neurótico, color rojo, ira, ¿no? Pero pues tal vez a ella le tocó eso y a otra persona le tocó otra cosa. Entonces, eso es un poco el problema. La segunda parte, como pueden ver, son viajes sobre todo en el norte, que el libro de topónimos, también como algo a mí que me aburre un poco siempre cuando se habla de la historia de México, es que siempre estamos hablando que de los nahuas y los mayas, y de ahí nunca salimos, ¿no? Y no, México, por ejemplo, en el norte, que dicen el norte de México no tiene cultura. Es como a quien dice eso es que nunca ha ido al norte de México o que fue con ojos de prejuicio, ¿no? Primero que es cultura, pero en el norte pues están los yaquis, están los tarahumaras, ¿no? Están los mayos, están los seris, ¿no? Y hay toda una historia ahí que contar. Y es un poco, lo trato de rescatar en el libro de topónimos, pero en este libro, pues nada más hay una crónica de una ciudad del sur, que es San Cristóbal de las Casas, pero el resto, justo hablando un poco de estos lugares como de los traileros, de los migrantes, de cosas un poco de los taxistas, ¿no? De este tipo, para que se vea cómo es la vida allá, ¿no? Porque es algo que mucha gente luego desconoce por este prejuicio. Y bueno, en la segunda parte, si quieres pasar, como trato de ilustrarlo a veces con fotos, con ¿cómo se llama? Con ilustraciones, y es como sale de toda la primera parte. Y es como un poco también tratar de animar a la gente de que vaya por allá, ¿no? O sea, bueno, también está el eje del fútbol, ¿no? Hay historias de morbo por ejemplo, yo le voy al Atlas cuando fui a Querétaro y casi nos matan a los del Atlas por el Atlas, que salió en la tele, yo estaba ahí estaba. Pero bueno, ese es el punto. Es como estas cuestiones, ¿no? El desierto, como los petrograbados, ¿no? Como los grifos, ¿no? Etcétera. Como la belleza que hay en esto, que siempre crecemos con esto de que el desierto no hay nada, que el desierto es feo, que el desierto está vacío y no. Pues no, yo trato un poco de mostrar esto, ¿no? Eso fue, por ejemplo, hay una crónica que se llama El Amanecer, y esa es la luna saliendo enorme del horizonte. Aquí, pues, como el celular es muy chafa, pues no se ve, ¿no? Pero imagínense si se veía en la foto, como esto. De eso va un poco la segunda parte. Y ese es el Río Grande, por ejemplo, de un lado es México y del otro lado es Estados Unidos, una vez que cruzamos de ilegales a Estados Unidos sin saberlo. Eso les puedo mandar el link, porque esa no sale en este libro, pero es una buena parte. Entonces, un poco de eso trata la segunda parte. Y la tercera, pues ya, lo que es un poco más algo, ese es Hermosillo, ese es llegando a Tijuana, este tipo de países. Y la tercera, si se fijan, lo que está en morado son los países de los que hablan las crónicas. Y aquí yo no les estoy hablando de Francia, España, de estos países, sino de países como pues que la gente no conoce tanto, un poco para dar un acercamiento, pero también con esta idea de que la gente es gente en todos lados. Pues. O sea, la gente, así tú vayas al Kurdistán, vayas a Rumania, vayas a Bulgaria, la gente es igual en todos lados. Pues. O sea, de fondo pues somos lo mismo. Y un poco de eso van las crónicas. Mi favorita, por ejemplo, es la de la derecha, que se llama La Reconciliación, y es un episodio cotidiano del día a día. Esta no habla sobre la guerra, ni sobre balazos, ni nada de eso, sino como pues, de una cotidianidad en Belgrado, en Serbia, ¿no? Que muchas veces hay este estigma, de lugares que no conocemos hay un estigma de que nos dicen, no, pues ahí está muy peligroso. Y realmente no, en todos lados pues, la gente es gente. Entonces, pues, si quieres pasarle las fotos, les cuento un poco. Bueno, ese es el Río Grande en Albuquerque, ¿no? Este es en Juárez. Y en Albuquerque, cómo se quedan con todo el agua en Estados Unidos. También hay crónicas de Estados Unidos. Ese es si quieres verlas pasando. Como poco, este es Alemania, este es Nápoles, en Italia, que ahí hay una crónica justo sobre cómo es esa ciudad, ¿no? Que es muy latinoamericana, digamos, ¿no? En su sentido, justo Gonzalo y Lucía acaban de ir. Los datitos, que es un elemento que se repite mucho en el libro. Estas son historias, por ejemplo, de migrantes kurdos que yo me encontré en diferentes países de Europa, ¿no? Y un poco cuento sus historias, cómo ellos tienen que cruzar por el mar y sufren la discriminación de la policía. Y pues obviamente cuando yo cuento esas historias uno puede hacer como el símil con pues, lo que pasa en los mexicanos, o dejan de estar los mexicanos, los centroamericanos, los africanos y el racismo que viven en México tratando de llegar a Estados Unidos o en Estados Unidos mismo. Entonces, muchos paralelismos de ese
hablaré de Turquía y de Kurdistán, pero siempre trato también de volverlo un poco a México, ¿no? Para hacer este cruce. Estas son imágenes de Rumania, ¿no? Increíble, súper lindo. Esta es Bosnia, por ejemplo, esta arquitectura un poco abandonada, ¿no? Un poco de eso también hablan las crónicas. Estos son edificios en Bulgaria, ¿no? La arquitectura. Las iglesias en Serbia, ¿no? Que son cristianos ortodoxos. Las vías del tren, ¿no? Otro tipo de vistas. Muchas de estas fotos, no todas, pero están en el libro, ¿no? Es igual que Serbia, ¿no? Otra estética. Croacia, ¿no? Y así, un poco de esto va. Si quieres, sale un poquillo más adelante. Eso es Macedonia, justo eso es Macedonia, Eslovenia, eso es Turquía. Un poco así se ven estas regiones del mundo. Pero bueno, no me quiero clavar ya más tanto en esto porque luego la gente se aburre cuando no habla mucho. Me gustaría también pues, saber si alguien de los que han viajado conmigo, de los que me conocen, pues, quisieran decir algo, o si la gente que no me conoce, pues, si tuviera preguntas, si quieren como seguir un poco de lo que hago, las cosas que vendo, que es el Instagram, que es Crónicas al Extremo, los libros que están aquí, pues obviamente están a la venta, están en 300 pesos cada uno, pero solo por se pueden llevar, si se llevan los 2 libros, 2 por 500 pesos. Y estas bolsas o playeras, que las tengo en múltiples tallas, es justamente en este afán de acabar con los prejuicios, ¿no? Si ustedes ven esta bolsa, que habrá alguien así como que no me haya escuchado decir lo mismo 1000 veces, ¿qué piensan cuando ven esta bolsa? Así como su primera idea, pues, como el primer, pues sí, la primera idea. Ustedes ven esta bolsa en la calle y ¿qué piensan? Que no le entiendes y no te genera nada, como te da curiosidad, pero tú eres buen tipo. Pero mucha gente en la calle, ¿sabes qué alfabeto es este? Creo que es árabe. Es al árabe. Y cuando yo les digo a ustedes árabes, ¿qué piensan? Así o... Yo pensaría en violencia. Exacto, violencia. El terrorismo. Violencia, el terrorismo, el prejuicio. Ajá. Y pues nada, el texto lo que dice aquí es, este texto no tiene otro objetivo más que el de generar terror en aquellos que temen la lengua árabe, ¿no? O sea, el texto no dice nada, pues es justamente para espantar a la gente prejuiciosa. Han sido todo un éxito. Y las tengo en múltiples tallas y colores. Entonces, como el Waldo, les decía ayer, todo en 250, o bueno, un libro por 300, pero se llevan 2 por 500. Pues nada, no sé si me quieran preguntar algo, si Leri quiera decir algo, esta oportunidad para desahogarse, si Gonzalo quiere hacer también. No, pues nada, yo también estoy muy emocionada porque hace 10 años, fue como el 4 de diciembre que nos fuimos, de 2014. Pásate para allá. Sí, no, fue como, sí, justo en diciembre, inicios, o sea, en unos días estábamos a 10 años de irnos a este viaje a Europa Oriental y nada más compartir algunas experiencias rapidísimas, nada de queja, porque eso ya lo sabe, ya lo hablamos, ya nos peleamos. Que se vea en video. No, ya después escribiré mis crónicas para que pero bueno, yo también he sido una viajera siempre he tenido este espíritu nómada viajero de recorrer, pues sí, conocer las culturas y las personas del mundo también. Entonces yo creo que en ese sentido me encontré con Sebastián, que nos encontramos en una lucha política y lucha social, y de ahí salió la idea de Sebastián de irnos allá, y como yo soy una china loca como él, le dije, vámonos. No teníamos dinero, él sí había estado hablando, me acuerdo que no comía, así cuando estábamos en el 132, así como Sebastián, no estoy hablando, no comía, no, se iba caminando, o sea, los 8 pesos de transporte los guardaba, 6 pesos los guardaba porque estaba ahorrando para su viaje. Y bueno, total que coincidimos en estas maneras de viajar, que no son las maneras de viajar que se nos presentan con las comodidades de un sistema capitalista que te presenta que todo debe ser la comodidad absoluta y huye a la incomodidad, y en la incomodidad hay un chico de aprendizaje. Entonces, pues nada más les quiero contar como el primer día que llegamos allá, que llegamos a Bruselas porque era el lugar más barato, pero en realidad queríamos irnos pronto de ahí. Bueno, Sebastián se quería ir pronto de ahí. Costaba 25 euros una noche, eso era como el 5% de todo mi presupuesto. Ajá, quedarse allá una noche era 25 euros. Entonces Sebastián dijo, no, pues no sé dónde nos vamos a quedar. Y llegamos y no había nada apartado y yo, pues con las maletotas, yo iba con mi 4, yo afortunadamente tengo la música y eso me ha permitido viajar porque los dos compartimos también el hecho de no tener dinero. Entonces, pero yo tengo pues el privilegio de haber nacido en una familia musical que
llevó a un bar, compramos una chela entre los tres, éramos tres, una chela entre los tres, le dimos en la noche todo como un traguito y hacíamos turnos para dormir. Una hora uno dormía, nosotros dos como que hacíamos como que estábamos ahí. Tú y yo no nos dormimos. No dormimos, Se solo durmió durmió uno. el otro personaje. Pero entonces el plan de Sebastián fue ir a un bar, contactar a gente ahí y que nos invitaran a sus casas para seguir la fiesta, pero pues no era México, era Bruselas. Pero en Entonces, Turquía sí, en Europa Oriental sí funcionó, pero ahí no, ahí fue, pues nos sacaron del bar porque se dieron cuenta que estábamos bien consumiendo. cerrado. Cerraron a las 4 de la mañana. Sí. Nos salimos y dijimos, pues hay que quedarnos aquí afuera, se empezaron a pelear y dijimos, pues hay que echarnos aquí porque ¿dónde más nos quedamos? Pero llegó la policía porque se empezaron a pelear, nos corrieron, estuvimos dando vueltas, yo súper enojada, este era tu plan, ¿a qué me trajiste? Ya me voy con mis tíos a Francia. Sí, era mi plan. Sí, era su plan y me dijo, ya van a, así estuvimos dando vueltas durante una hora porque a las 5 de la mañana abrían el metro, pues ya van a abrir el metro, ahorita nos metemos allá a dormir. Y que nos metemos a dormir, hicimos turnos para cuidar, el primer turno era de Leo, el otro chico que había estado durmiendo todo el tiempo en el bar, pero este chico se durmió, yo nada más me desperté porque sentí movimiento y ya había visto, y me desperté y vi que la mochila de Sebastián estaba un poco lejos y que, sí, pues que lo habían bolseado, entonces ya Sebastián se revisó, le quitaron el celular, le quitaron la cámara que llevaba y le sacaron dinero, le sacaron su cartera, pero en la cartera así, Sebastián dijo, chale, mis cosas, revisó, dijo, y mi celular, y mi cámara, y su cartera, y mi dinero, dice, bueno, qué chido, me dejaron mis credenciales, pero que le dejaron su pasaporte. Y entonces dijo Sebastián, le dije, ¿ves? Te dije que teníamos que ver dónde quedarnos, que no sé qué. Y dice, qué bueno, porque prefiero que se lo hayan quedado ellos que sí lo necesitan a unos hoteles que nos van a robar nuestro dinero. Y así, bien feliz, dije, sí es cierto. Y entonces así empezó este viaje con Sebastián. Imagínense, ese fue la primera noche. La primera noche de Crónicas al Extremo, y de ahí siguió. Yo nada más quería compartir como eso, porque eso siempre he viajado así también, pues desde chiquita, desde los 16, me fui a Tlacotalpan, bueno, muchos lados así, no sé mis papás cómo me dejaban, de aventón y quedándome con quien fuera. Pero lo que yo quería decir con esta anécdota es que también viajar, siento yo, es una posición política, la manera en que viajamos. Entonces yo aprendí muchísimo también como de esa primera experiencia. Primero me enojé, me sentí frustrada, ya quería dormir, tenía frío, tenía hambre, tenía todo, quería regresarme a Morelia, bueno, todo, pero después de ahí fue como todo el viaje fue eso, estar como, porque al día siguiente ya... Irónicamente, Irene consiguió hospedaje con una muchacha que nos agarró de la calle. Sí, y nos metió a su casa, que era un departamento de ricos en el centro de Bruselas, y era dueña de unos bares, y nos dejó todo, no nos conocía, pero era la amiga de un amigo de un amigo de un amigo de Morelia, que hicieron toda una cadenita para recibirnos en la casa, y nos dieron así, fue como que el primer día en la calle, el segundo día en un departamento lujoso, y fue como decir, pues vamos, o sea, como que estos fueron los extremos. Claro. Y fue todo el viaje así, en extremos, pero lo que quería decir también con esto es como que para mí fue un viaje donde aprendí muchísimas cosas en cuestión política, porque siempre pues todo, vas viendo cómo las relaciones, pues vas relacionándote con un chingo de gente del mundo y desde que yo estaba chica me acuerdo que yo decía, yo solo quiero viajar, leía muchas novelas fantásticas y decía, yo quiero viajar y contar lo que voy descubriendo y entendiendo del mundo y de otras maneras de pensar. Yo no he escrito y estoy muy feliz de que Sebastián sí lo haga, porque él siempre ve como un montón de cosas al viajar, como todas esas cositas pequeñas que a veces pasan desapercibidas por un ojo no muy detallado en lo que acontece desde lo chiquito, desde lo más pequeñito, para explicar y entender el mundo y entender las posiciones que mueven al mundo y entender las otras maneras de pensar. Creo que
cuando una vez, por ejemplo, con Ireri, yo pues llevaba toda mi vida queriendo ir a Turquía, ¿verdad? Era como el sueño de mi vida. Y fue una Nochebuena, 24 de diciembre. Y nos encontramos, porque Ireri se ataba de nosotros, entonces luego se iba, ¿no? Y en Rumania se hizo un torrido romance con un vagabundo, dicho sea de paso. Y entonces Ireri desapareció, se fue con el vagabundo. Y ya nos reencontramos y pues ya no teníamos dinero y es como, no, ya no tenemos que ir a Turquía. Y entonces agarramos un camión que salía el 24 de diciembre. En Rumania pues también son católicos, entonces ellos también celebran la Navidad. Entonces solamente había una compañía que hacía el viaje. Y esa compañía resultó, no sé, un descuento y todo, ¿no? Resultó que era como una compañía de mafiosos turcos, ¿no? Eso viene en la crónica. Y bueno, fue una de esas veces donde yo pensé que ya, hasta ahí la contaba, ¿no? Pero justo así fue como conocí Turquía, pues no podía ser cómodo, ¿no? Si yo ahorré durante tantos años para ir a Turquía, tenía que ser complicado llegar a Turquía. Si quieren saber cómo continúa esta historia con la mafia turca, los animo, ¿no?, a que se hagan de su libro de Crónicas al Extremo. Afortunadamente no me mataron en la carretera, que ese era un temor. La Irene estaba como perrito ahí de los perros cuando los dejas ahí pues, y te vas y pones las patas. Así estaba Irene viendo cómo a mí me bajaban del camión y yo así como, santo Dios. Sí, lo bajaron del camión los mafiosos y así tú, nada más escuché turco y él les contestaba en turco y nada más todo el mundo vio cómo pasaba Cerote, porque estábamos sentados hasta atrás del camión y todos así viendo y yo por la ventana así de, no, mi amigo, y le dije, no, yo me voy a bajar. Me dice, ¿qué vas a hacer? Y ni sabes hablar turco. Y yo le dije, cuida mis cosas, cuida mis 3 pesos. Cuida mis cosas. Y tú me empezó a caminar lento, Sebastián, pero bueno, no nos mataron. Pero estuvo fuerte. Y luego otras que también fuimos, en ese tiempo fue cuando nos fuimos justo en el año que pasó lo de Ayotzinapa. Habían pasado algunos meses en diciembre, eso pasó en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y los 3 pues ya habíamos comprado el boleto y yo me fui con la preocupación de sentirme pues mal por dejar el movimiento acá y dejar la búsqueda acá y sintiéndome como un poco egoísta, pero bueno, el chiste es que nos fuimos los 3 y cada uno se fue a distintos lugares, pero en los lugares en los que fuimos yendo fuimos haciendo charlas sobre Ayotzinapa. Entonces pues en Turquía, en Estambul, estuvimos con unos colectivos, bueno, organizaciones anarquistas, pues ustedes se fueron allá al Kurdistán, pero bueno, hicimos unas charlas ahí y yo me acuerdo que de ahí ellos se fueron allá a Kobane y yo me fui a otro lugar y al lugar al que llegué, yo llegué preguntando por la dirección como a un centro de, pues a la ciudad de autobuses donde estaba como información turística. Les dije, no sé cómo llegar a este lugar, ¿me pueden ayudar? Y le habla al jefe, que era el que hablaba inglés, y dice, háblale al jefe. Y llega y ve, y yo tenía anotado el contacto de las mujeres de esta organización anarquista que me pidieron a mí especialmente que hablara sobre Cherán. O sea, hasta allá llegó, ellas sabían eso y dijeron, ¿pueden hablarnos de Cherán? Y dijeron, pues sí, Leri, que hable, que es de Michoacán. Y me pidieron el contacto, me escribieron su contacto para contactarlas con mujeres feministas de acá que querían contactar con mujeres feministas de Michoacán. Y ellas me anotaron su contacto ahí, y pues yo llevaba esa muletita, llevaba la dirección a la que iba a estar allá en el misil. Y entonces lo ve y se me queda viendo y me dice, ¿estuviste con anarquistas? Y ya me habían dicho, ay, es una cosa, pero fea por toda la situación. De hecho, tú por traer esto también te mandaban. No, yo traía unas fotos que no, pues las de la guerra, ponle, échale para atrás. Las de Kobane, sí, donde hay bombas y esas cosas. Yo traía estas fotos en mi cámara, porque en Rumania compré una cámara nueva. Y yo un día fui, o sea, nos fuimos a la frontera y pues ahí a ver esta onda, pues. Y ahí fue lo de la historia de que no sabía si me había secuestrado el Estado Islámico, ¿no? Y pues ya, yo no tenía celular, me lo habían robado. Yo hice ese viaje 3 meses sin un celular. No se ocupa un celular. Ocupas ser organizado y aprenderte los mapas de memoria, que es lo que yo hacía. Y pues no, regresamos, nosotros nos fuimos de Istambul y todo estaba muy bien. Y cuando regresamos, nosotros no sabíamos bien, pero había habido un atentado, alguien se había explotado en una mezquita por una situación. Entonces había muchos policías de civil en la calle, pero yo no sabía. Y yo iba al café de nuestros camaradas, los anarquistas, y estaba guardando las cosas. Y yo había comprado un libro que está por ahí. Por ejemplo, este libro me lo pidieron en Turquía, pero yo no lo puedo mandar por correo hay ciertos símbolos ahí que si tú tienes te acusan de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Y yo tenía fotos de y tenía un libro que no tenía que tener, y de repente se llegó un señor y me dice,
no sé qué me dice en turco, ¿qué traes aquí? Que no sé qué. Y le digo, no, nada. Y me dice, soy policía. Y yo dije, santo Dios, o sea, si él ve lo que hay en esta cámara, chao, así, chao. Y entonces yo dije, no, tú no eres policía, no, tal. Y me hice güey, ¿no? Y le empecé a hablar en español o en mal turco, como para, no, pues un turista. Y me metí rápido al café de mis camaradas. Y ya ellos resolvieron la situación y no lo revisaron. Pero justo, ¿no? Lo que dice Ireri, ¿no? O sea, como luego también en los viajes uno viene con códigos de México. ¿Cuál es usted? En México un código es saber que los lugares luego son peligrosos, saber cómo moverte, cómo caminar, cómo vestirte, si vas a Ciudad de México, a partir de qué calle pasar o qué no pasar. En Guadalajara es lo mismo, ¿no? Estas fronteras invisibles. Tal vez ahí en Turquía no pase tanto eso, pero en Turquía hay otros códigos, hay símbolos, hay colores que no puedes tan fácilmente llevar en la calle. Y justo viajando te das cuenta que el más mínimo de, no sé, traer anillos, por ejemplo, significa otras cosas en diferentes lados, ¿no? Y eso solamente lo vas aprendiendo haciendo, echándolo a perder y esperando que no te pase nada mientras aprendes. Pero bueno, sí, y entonces, bueno, me habían dicho como que nadie sepa que estuviste con las organizaciones anarquistas. Y yo sí, y enseña mi libreta y arriba de la dirección estaba el mail de las compañeras anarquistas turcas y me preguntó, y me dice, ¿estuviste con anarquistas? Y yo, pues no supe qué decir, me puse blanca, así nada, como, y yo, no. Y me dice, ¿por qué tienes un mail aquí decía mujeres anarquistas? Y yo, sí, o sea, y pues no, me quedé blanca, así, yo dije, sí, además ya iba sola amiga con ellos, así yo estaba sola, estaba perdida en el museo de lejos. Y dije, ya valió, y nada más me dice, ay, no pongas blanca, yo estoy contigo, pero no, o sea, dijo, ¿tú eres de dónde eres? De México. Me dijo, ay, Marcos, el subcomandante Marcos, así, yo lo quiero mucho a los zapatistas, no sé qué. Digo, pero ten mucho cuidado porque ven esto y te pueden encarcelar o desaparecer acá. Así que, pues afortunadamente ahora lo vi yo, pero ten mucho cuidado con eso. Pues bueno, de las cosas que pasó, pero también fue como muy impresionante para mí viendo que en Estambul me pidieron que hablara de Cherán. Luego que que era de Turquía, pero de un pueblito, me habló de los zapatistas. Luego llegamos a Grecia con otro, ya Sebastián no fue ahí, hicimos también una charla sobre Ayotzinapa y fuimos a la Facultad de Filosofía y estaba un gran mural del subcomandante Marcos en la Facultad de Filosofía de Grecia, de Atenas. Y luego yo me fui ya eso casi regresando a Barcelona y ahí también pues hablamos sobre Ayotzinapa, unas charlas y bueno, con esto quería decir, ¿qué quería decir con esto? Pues las cosas que nos pasaron así, que estuvimos como al borde varias veces de, pues en peligro, sí son crónicas al extremo. Y también quería decir otra cosa que ahorita me estaba acordando, que para mí una enseñanza fundamental de los viajes ha sido que las redes humanas solidarias son súper fuertes, porque yo siento que tengo una casa en todo el mundo, y también siento que mi casa es casa de todo el mundo. Así fue como nos hicimos más amigos de Sebastián, porque venían con otros dos compañeros de allá de la UNAM, y lo recibí en casa como he recibido a muchísimas personas, y como mis abuelos también han recibido a gente de todo el mundo que pasa por sus casas cuando se necesita que tengan una casa. Entonces como que eso a mí me ha dejado mucho estos viajes así al extremo, que siento que que las redes humanas son muy fuertes y que he aprendido muchísimo como de esta solidaridad, más allá de las fronteras, como sentirme hermanada, compañera, camarada del mundo entero, y pues saber que no te dejan morir. O sea, eso, pues nos han recogido de la calle a comer, yo también he recogido de la calle y dado a comer a muchas personas con mi familia, y desde mis abuelos, como que ha sido una tradición de recibir y abrir las casas a la gente que lo necesite, que llegue acá, conozcamos o no conozcamos, porque así no. Y ahora más, después de ese viaje, para mí también, o sea, ha sido como, pues ahora menos me dejo de estar recibiendo gente, porque el karma del viaje. Sí. Tú haces algo hacen algo por ti, tú lo tienes que retribuir de alguna forma. Yo, por ejemplo, no puedo hospedar tanto, ¿no? Como Ireri, pero yo, por ejemplo, cuando viene alguien del Kurdistán, así no lo conozco, es como yo te voy a conseguir casa, ¿sabes? O sea, como es una responsabilidad que uno asume, y eso hace que la red en realidad sea más potente, porque igual ahorita me he hecho unas charlas con algunos de ustedes, nos volvemos amigos, ustedes dicen, oye, yo quiero ir al Kurdistán, esas redes se comparten, ¿no?
Y es también algo que es muy importante. O sea, sí es muy político porque pues cuando alguien te hospeda en otro lugar, tú estás representando a la persona que te pasó ese contacto. Entonces, tú no puedes quedarle mal. O sea, porque si tú quedas mal, haces quedar mal al amigo que te está recomendando, ¿no? Y eso es algo que tú tienes que tener dentro, pues, ¿no? Como, por ejemplo, Frida, creo que ahí está Fer, ¿no? A Fer no, el fútbol no le importa, ¿no? Estas son de las cosas que más lindas se me hacen, ¿no? Hay gente, yo le voy mucho al Atlas, pero en Guadalajara a veces que no he tenido hospedaje. Pero yo realmente quiero ver al Atlas y muchas veces me he hospedado gente que hasta odia el fútbol, pero por esta cuestión, bueno, Sebastián es amigo de Frida, ¿no? Pues algo bueno ha de tener. Y me abre la puerta de su casa y gracias a ello puedo hacer algo que ellos tal vez no harían, ¿no? O sea, como rompe un poco prejuicios, genera diálogos a veces, genera, a este le gusta el fútbol, a este le gusta otra cosa que tal vez a mí no me gusta. Pues tenemos que convivir y eso es lindo, ¿no? Porque te quitas muchos prejuicios, te das cuenta que la gente es distinta y que siempre puede haber un diálogo. Viajar te ayuda mucho en eso. Entonces justo las redes humanas como se hacen más sólidas y eso es muy político, pues. Sí, ahora que estoy yendo como a toda Sudamérica como cantautora, eso me di cuenta, como que frente a una industria capitalista de la música que te hace parecer imposible que no puedes presentar tu música en otros lados a menos de que tengas una plataforma de escucha, pero bueno, un montón de cosas que es la industria cultural capitalista. Siento que frente a esas vorágines y esas maneras medio, sí, voraces de un sistema, las redes humanas para mí han sido como la apertura a la vida, que me ha mostrado tanto la música como en los viajes así. Pues acá fue un viaje más en mi caso, y en el de Leo, y en el tuyo también, no sé, no quiero decir, porque luego digo cosas por mí que no. Pues sí tenía como una fuerte guía, como un hilo muy político ahí, que fuimos navegando de distintas maneras. Que de hecho eso también nos dio hospedaje porque se ha dicho que el que cuenta él allá en Turquía, yo lo conocí cuando iba a atravesar de un lado asiático al europeo y lo vi, me dio, le pedí chance de que si me ayudaba a pasar del otro lado porque no tenía la tarjeta y no le entendía, no sé, total que estábamos platicando y al inicio... Crónica del Teo, pero esa no la... No, la primera, yo solo llevé un libro en todo el viaje, que el libro son los relatos del viejo Antonio del subcomandante Marcos, unos cuentitos zapatistas muy bonitos que a mí siempre me devuelven la esperanza. Entonces fue el único libro que me llevé. No sé qué me preguntó, le dije, sí, iba a sacar algo de mi mochila que no era ese libro, pero estaba hasta arriba el libro, lo saqué y me dijo, ¿qué libro es ese? Y me dijo, no puede ser, yo lo tengo en turco. Tenía ese mismo libro, pero en turco, que ahora lo tengo yo en Morelia, porque él vino hasta Morelia a visitar. Pero bueno, el chiste es que nos unió, o sea, después esa amistad ha sido, desde entonces hasta la fecha, nos quedamos, él se quedó un mes en su casa. 2 años en casa de mi hermano. La chica que vivía con él me dio las llaves en su casa de Atenas, entonces yo llegué a Atenas con llaves de una casa de la chica que también tenía posiciones políticas muy fuertes, pero nos unió, por ejemplo, ahí, eso fue por ese libro zapatista. Entonces como que todo el viaje fue tejido a través de nuestros posicionamientos políticos, de esta lucha por la vida, que eso ha sido como muy bonito. Para mí el viaje significó eso, como tejer redes y encontrarme con un montón de gentes que tenían esta pues lucha contra un sistema asesino. Y así, ha sido así. Y así se ha abierto el mundo sin dinero por estas redes solidarias de todas las personas que creemos que otros mundos son posibles. Ya no voy a callar, perdón. Nadie quiere decir nada, nadie quiere... Yo quiero felicitarlos a los dos, porque mi perspectiva del viaje, pues tú lo sabes, es completamente diferente. Yo soy la típica capitalista, que no tengo dinero, pero viajé mucho, afortunadamente. Mi esposo le gustó viajar siempre a pueblitos y pueblotes y ciudades y demás, y tuvimos oportunidad, mientras él estuvo bien, de hacerlo. Y siempre contábamos con Sebastián, porque siempre Sebastián estaba con nosotros. Todas las vacaciones Sebastián se la pasaba conmigo, desde chiquito, sus hermanas también, pero él era muy pegado conmigo. Y pues creo que todavía lo seguimos siendo, aunque ahora ya casi no nos vemos. Y admiro mucho la forma de ser, y ahorita que habló Ireri, me llamó mucho la atención que dice que el contacto humano y las redes humanas son las que te hacen ser quien eres y son las que te hacen conocer
y pertenecer a otro grupo mucho más bonito y mucho más sensible que al que tú perteneces. Porque yo ahorita me veo como chinche en el piso, porque la verdad he podido viajar pues con ciertas comunidades, no las más altas del mundo, pero sí con comunidades y cosas así. Y yo siempre estaba diciéndole a Sebastián, ¿por qué viajas así? Lo regañaba. ¿Y cómo crees que te quedas ahí? ¿Qué te va a pasar esto? Y todo, y que la guerra, ¿y cómo haces eso? Y todo lo que me platicaba yo siempre le llamaba la atención porque decía que estaba mal hecho. Y ahora me doy cuenta, en este momento estoy aprendiendo eso. Y eso se los agradezco a todos ustedes. Gracias, Sebastián. Es una gran lección. Yo también voy a hablar. Yo soy la mamá de Sebastián. Qué bueno que lo dicen hasta ahora, porque si no. No, es que en primer lugar, qué suerte tiene. Y él ha vivido en constante peligro. O sea, yo me doy cuenta, o sea, yo no sabía absolutamente nada de lo que hacía. Sabía cómo viajaba. Obviamente, a mí me encanta viajar, pero yo soy como mi hermana, o sea, lo más cómodo que se pueda. A mí me gusta conocer a la gente. Estoy orgullosa porque le comparto con todo el mundo a una buena persona que es Sebastián. Y qué bueno que se juntaron, porque así corren menos peligro, pero en verdad qué suerte tienen. Y sí, obviamente, pues súper orgullosa de él. Nunca se lo había dicho, pero yo creo que es el momento. Felicidades. Yo, una anécdota, cuando fui a Guadalajara, pues ya me fui a Aventón y de regreso pasamos a Morelia después de una noche muy peligrosa huyendo del narcotráfico, rescatados por el Maverick. Y llegué con mi tía y pues yo no había comido, creo que, no sé, hacía un montón de tiempo que no había comido. Y estaba sudado y mis calzones, no, hombre, ustedes vieron mis calzones, ¿no? Así todo sudado, todo sucio. Y llegué con mis dos amigos porque viajamos con la Rata y otra morra que igual ubican a alguien por acá, la Fi, que ya estoy aquí en Morelia. Y ella iba con su faldita, así, bueno, unos shortcitos ahí en medio de narcotraficalandia, así es muy peligroso. Entonces ya llegamos aquí a casa de mi tía, y pues mi tía me hizo, me acuerdo, un agua de zarzamora con fresas, bueno, nos hizo un agua de zarzamora con fresas, y le dije a mi tía, no le digas a mi mamá. ¿Qué es lo primero que hace? Le llamé a mi mamá para decirle lo que había hecho. Entonces a partir de ese momento yo dejé de contarle todo, o sea, como de todas maneras lo voy a hacer, ¿no? Entonces me ahorro. Entonces, esa es la anécdota familiar de que mi tía no se pudo quedar callada. Es hermana, es hermana. Yo lo único que le dije es, báñate, por favor. Yo también le digo eso. Y también una pregunta que me hacen, ¿cómo les hizo viajar tanto tiempo? Esta foto me gusta un montón porque esa fue el segundo viaje que hizo. Fueron como 70 días, todo lo hice con esta mochila, que es exactamente la misma donde traigo los libros. O sea, literalmente lo hice con esta mochila y esa bolsita que me dio una morra ahí. O sea, con esto puedes viajar 70 días, ¿no? O sea, literalmente, pues. Entonces, pues nada, no es. No cumplía lo de Sofía que se bañara. No, eso sí lo hago cabalmente diario. Sí. Yo soy A ver, testigo. yo tengo una pregunta. Sí, pues ya yo me. A ver, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo logras estudiar o tienes todas las profesiones e idiomas que conoces y te pasas en la calle viajando? ¿Cómo lo haces? Pues, ¿Cómo lo logras? o sea, en realidad a mí los idiomas me gustan un montón, me encanta, de lo que más me gusta hacer. Pues no sé, como lo he hecho tanto, que como que siento que ya desarrollé un método muy bueno, pero es con mucha disciplina, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Morelia no, porque en Morelia estoy con Frida y nos la pasamos pisteando y comiendo, etc. Pero allá en el DF, pongan ustedes, pues siempre tengo mi vocabulario, siempre lo estoy repasando diario.
y se te va quedando. Y es como la gente que hace ejercicio y pues, no sé, desarrolla mucho un músculo o un algo, ¿no? Es como disciplina, constancia y realmente hacerlo con mucha pasión, porque a mí me gusta mucho. Como que casi siempre estoy pensando en eso. Por ejemplo, ahorita con Frida estamos viendo lo de un coloquio y había una muchacha que se llamaba... ¿Cómo? Le Boucher. ¿Cómo? Le Boucher. Ajá, una muchacha con un nombre que yo dije, esta morra no es de acá. Y como que es algo que ya tengo completamente interiorizado. O sea, todo el tiempo lo estoy viendo en todos lados. Pero es porque me encanta. Y supongo que cada quien con sus respectivas pasiones. No sé, Lucía, Gonzalo con las plantas, ¿no? Que siempre están... Ahorita Frida compró una planta y Lucía luego, ¿qué planta es esta? Es como algo que traes. Y en mi caso, pues son las lenguas, ¿no? Pero pues cada quien tendrá su pasión, supongo. No, gracias. Y muchos letreritos pegados por toda la casa. Fotos pegadas. Si nosotros lo veíamos en la facultad de filosofía antes, mucho antes, cuando el 1932, siempre estaba en el patio de toda la facultad, sentado y escribiendo. ¿Qué estabas estudiando? Turco. Estaba estudiando y nos empezábamos así, o sea, estaba en las asambleas y ya hablaba y todo. Pero luego, todos los tiempos muertos, estaba Sebastián ahí en una barrita escribiendo. Estaba practicando un idioma que era el turco, porque ya traía en su cabeza que iba a ir a Turquía y a esa región. Eso es lo que me llama. O sea, si viajas tanto y te la pasas perdido por meses, años, días, horas, ¿cómo logras, pues sin tener ese ritmo de estudio? Bueno, cuando estoy en mi casa, pues ahí estoy. Bueno, es que yo creo que en todo Y luego con momento, todas tus aventuras, pues dices, ¿cómo en lo todo haces? momento como que de repente se sienta a descansar por algo y él está en el turco y se va al turco y ahí se está, estudia, ahí está estudiando. Y no tiene así como una clase especial ni nada. Ni nada. Así he visto yo que, porque de repente ya me sale con que ya es otro idioma, bueno. A menos que esté jugando el Atlas. Bueno, pues sí. Pausa. Pero sí, no sé cómo lo hace. Están en Berlín, a la entrada de un museo. Estaban dos personas hablando, creo que árabe, pero él empezó a hablar en un dialecto que ni siquiera la otra persona sabía cómo se hablaba. Y sí, lo felicitaron. No, eran planos. Ajá, pues, ¿qué es? ¿Cómo le hacen? Bueno, también creo que, bueno, hace poco leí que una verdadera aventura es aquella que hace que desees regresar a tu cotidianidad. Y creo que, bueno, yo no he leído el libro, he leído pedazos de crónicas en Facebook, de las que has ido compartiendo, pero yo aprecio mucho que utilices como estos espacios de más paz y cotidianidad para compartir las historias y reflexionar sobre ellas, porque creo que vivimos en un mundo totalmente bombardeado por aventuras como falsas o como viajar de cierto modo o que queremos conocer solamente a las personas famosas y nos olvidamos de hablar con personas de la calle o de que podemos ir a estos lugares y que si vamos a estos lugares no tenemos que quedarnos como en estos grandes hoteles o con solo aprender algunas palabras podemos como generar estos contactos. Entonces, pues para mí, que también amo viajar y es una parte importante de mi vida, pues siempre lo veo como una inspiración y un como que vale la pena este trabajo extra para irme a Tanzania. Sí, lo va. Entonces, pues sí, muchas gracias y muchas gracias por darte el tiempo de contar estas historias y también quiero reconocer que la autopublicación es muy complicada en este país y el comprarle los libros o el seguir las redes o estas cosas pues permite que sigamos teniendo acceso a estas historias. Muy importante eso de apoyar las publicaciones. Yo me lo paré. Pues bueno, si no hay más preguntas. Una pregunta respecto al título que bueno, como parte de Crónicas Argentinas, el estado del viaje. ¿A qué te refieres con esa frase? Claro. Bueno, ¿sabes qué pasó? Algo muy chistoso. Después yo me metí a internet y hay otra persona que ya había escrito
Pero justo, sí es cierto, eso no lo conté del todo bien. La Gaby, esta persona que me lo... Es como es un libro que habla de la violencia, como que siempre está como estado de peligro, ¿no? Como es en estado de... ¿Cómo es? En estado de sitio, en estado de alerta, ¿no? Y era como, no puede ser en estado de alerta, porque pues, no, tampoco es en estado de alerta. Y entonces fue así, pues más básico, ¿no? En estado de viaje, ¿no? Como por eso el fuego, así como mantener un poco la de, órale, esto bien. Y el apellido como que se presta mucho para eso, bendito Dios tengo este apellido, como buen marketing. Entonces como trataba de dar esta idea, ¿no? Como, Oye, y una pregunta, en en particular, o sea, por ejemplo, está en estado de alerta, y lo podemos describir, ¿no? Cuando estás en estado de alerta, pues tu culo se abre, estás súper excitado y listo para que ¿cuál dirías que es la posición del estado de viaje? ¿Cuáles serían las características de alguien que está en estado de viaje? pues es una extraordinaria pregunta, porque es como el estado de viaje, cuando viajas así como yo viajo, como viajé con Miguel, pues tienes que estar a las vivas todo el tiempo, ¿no? O sea, tienes que estar pensando en dónde vas a dormir, en el mapa, en que si este lugar no es peligroso, en desarrollar una intuición de saber si sí confío en esta persona o no confío en esta persona, ese tipo de cosas. Entonces yo diría que el estado de viaje es un estado de estar constantemente concentrado, de no poderte, de estar como un gato, pues, que pone las uñas, pues, como para en cualquier momento poderse ir o poder resolver, ¿no? Es como, no sabría cuál sería la palabra, pero es estar constantemente concentrado, ¿no? Como... Eso es por el lado del riesgo, pero luego también en un estado de riesgo, o sea, cuando viajas te enfrentas a situaciones como las que dicen, ¿no? De conocer a un viejito, a una persona que te da confianza, entonces esa es otra parte que es la realidad. Pues un poco sí, porque es como de ser receptivo. O sea, hay veces que tú estás con una persona y si no estás concentrado, no sabes que estás enfrente de una persona súper interesante. Por ejemplo, cuando nos asaltaron y todavía hubo una huelga en Bélgica, entonces para llegar al avión que nos iba a llevar a Rumania, todavía perdí más dinero, nos costó 120 euros el maldito taxi. Y entonces pues estábamos muy enojados en una huelga y entonces perdíamos el vuelo. Pero el señor, el taxista que nos estaba llevando, como que nos estaba explicando la situación y fue, ok, podría verse el momento del drama, ¿no? De hacer un drama de, vamos a perder nuestras vacaciones, pero en realidad alrededor estaba pasando algo más importante que nosotros, que era una huelga en todo un país, ¿me explico? Entonces es como ponerte de lado tú y tratar de entender lo que está pasando alrededor. Y como es eso, estar concentrado para que cuando llegue un momento así, estar a las vivas como para poderlo captar, ¿no? Poder saber que estás enfrente de un momento especial, por así decirlo, o de un momento que te va a enseñar. Entonces diría yo que es algo así. Hay un libro muy bonito que últimamente a mí también que me gusta como todo ese, porque sí siento que es una manera de habitar la existencia el estar en estado de viaje y yo siento eso como que he empezado a investigar o leer sobre el nomadismo. Hay un libro muy bonito de una antropóloga mexicana, que una chava, que se llama este libro Todo lo que se mueve, y ella también pues se ha dedicado a viajar y a narrar, a tener como, porque hay cuando pues agudizas el ojo y el corazón y la sensibilidad para captar esto y poder escribirlo y transmitir todas estas enseñanzas, hay un montón de cosas muy bonitas. Entonces ella habla como de esta experiencia existencial de estar en constantes, o sea, de que la vida, habitar la vida como... Sí, o sea, cuando yo vi eso del estado de viaje dije, sí, yo así me siento aunque esté... Yo no sé, o sea, yo siento como que... Creo que se tiene que quedar. Para cuando otras personas quieren transmitir. No, yo sí ponle crucecito, pero no cierres la aplicación. Que mi hogar es un movimiento. Entonces, como que después de estar así, como que digo, no sé dónde estoy, o sea, y así. Que no, o sea, yo he pensado ahora mucho en esto de estar aquí y allá, que es el hogar. Que como que últimamente he llegado a esa conclusión de que el hogar para mí es el movimiento. Tiene la opción de... Y te recomiendo ese libro, está muy bonito, se llama Todo lo que se mueve, y ella se llama, se me acabo de olvidar, pero el libro se llama Todo lo que se mueve. Y he empezado a leer un montón de libros de cronistas, tanto ahora como viejos, de otras épocas, porque está súper interesante todas las crónicas de eso que ya creo. Pues que te
argentinas, también nosotros estamos en peligro, no sabes si entras mismo, pero no sabes si sales. Entonces también esa crónica de las barras, quienes han tenido oportunidad de ir a las barras de Argentina, es pues aventarte la vida ahí, porque sí, depende de quién juegue, hay unas más, otras menos. Así que bueno, en nombre de nuestra titular, la maestra Tamara Salanis, pues te damos las gracias por compartir con nosotros tu segundo libro y te damos más libros de nuestra colección. Así que bueno, muchas gracias. Esto es lo único que sale.